¿Qué tal? Videotutorial número 16 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos con lo que es la programación orientada a los objetos. Ya en el videotutorial anterior estuvimos trabajando un registro de usuarios. Como siempre yo les he ido dejando cosas pendientes, ¿eh? Por un tema netamente a ver si recibo correos o recibo preguntas respecto de cómo hacer lo que quedó pendiente. Por ahí en el blog nadie se ha animado a construir su backend, por ejemplo, solamente por ahí un par de alumnos. Por ejemplo, Juan Ortiz me estaba comentando que él estaba trabajando en algo como eso. Así que un jalón de orejas para los demás alumnos, ¿ya? También lo mismo con el tema del registro de usuarios. Por ahí les dejé pendientes el tema de eh, del script del módulo, ¿verdad?, que permita restablecer la contraseña, ¿ya? Como dije en el video tutorial anterior, si yo veo que bueno, que en un tiempo prudente no me envían preguntas ni nada, yo voy a asumir que evidentemente eso ya está más que aprendido y que todos ustedes ya lo realizaron. Pero si recibo preguntas y feedback, evidentemente quizás me anime a hacer algún video. No estoy diciendo con esto que les estoy presionando para que me digan o en base a su reacción voy haciendo videos, sino que simplemente creo que es importante que yo les vaya dejando cosas pendientes para que ustedes también pongan en práctica lo que van aprendiendo, ¿ya? Otra cosa, antes de continuar, vamos a cerrar un poco la presentación y nos vamos a ir a la web y vamos a hablar, antes de que se me olvide, prefiero hacerlo al principio del video, ¿ya? Vamos a hablar sobre este post que tenemos acá, que es el primer concurso internacional de creación de videotutoriales, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Es que todos ustedes se animen a participar. Es un concurso que consiste en que cada uno de ustedes cree un videotutorial sobre algún tema relacionado con la web. Puede ser programación, puede ser diseño, puede ser uso de alguna herramienta, puede ser muchas cosas relacionadas con la web. Por ahí algunos me decían si podía incluir algo de Visual Basic, lo que ustedes quieran que tenga que ver con aspectos de programación o aspectos de web. Como ven, acá en las normas, aquí está el jurado, ya somos 5 personas, quien les habla, Domingo Uribe, Daniel Carrero, Jordan Mendieta y Rosbel Aristizábal, ya tenemos un gran jurado que va a ir colocándole puntuación de acuerdo a los parámetros que tenemos acá listados para que cada uno de los videos que se suban puedan ser evaluados. Todos los videos que ustedes quieran subir, háganlo por favor a esta dirección: www.cesarcancino.com/concurso.php. Bien, ustedes al subirlos acá desde mi web, estos videos van a quedar almacenados inmediatamente en mi canal de YouTube, tal como lo hice acá el concurso. En este caso sería youtube.com/peligrocesar. ¿Cómo hago esto? Por si alguien se está preguntando, para eso estoy utilizando la API de YouTube, ¿ya? Quizá más adelante hagamos un par de videos para mostrar la gran potencialidad que tiene el uso de esa API, pero por ahora creo que nos vamos a abocar a otras cosas que son un poco más necesarias por ahora, ¿ya? Así que eso, los invito a todos a participar. Como ven, si entran en la categoría de primer concurso de videotutoriales, ven que ya hay 2 personas que se han animado a subir sus videos, ¿ya? Así que espero que sean muchos más. Ya varios se han comprometido conmigo a subir sus videos, así que espero cumplan su palabra, ¿ya? El premio para este concurso es un pack de dominio. En realidad es una cuenta en mi servidor, ¿ya? Pero la diferencia de las cuentas que di con blog es que este va a tener varias bases de datos, ¿ya? Les voy a dar la posibilidad de crear subdominios y crear correos si quieren hacerlo, ¿ya? Cosa que en las cuentas de los blogs no se las di, ¿ya? Así que va a ser una base de datos prácticamente ilimitada para hacer lo que ustedes quieran. Una base de datos que permite hacer varias cosas, así que no la despreciemos para nada, ¿ya? Por supuesto va a tener también asociado un dominio.com, el cual sí vamos a sacar de acá de la poquita plata que nos queda. Vamos a pagar un dominio.com para que el usuario que gane el concurso se adjudique ese dominio y tenga su web. Si es que ya la tiene, quizás tenga algún otro proyecto en mente y quiere usar el dominio para otra cosa. Por supuesto, alguien si quiere pedirnos el afiche para colocarlo en su web, simplemente nos lo pide, acá lo tenemos. Con Domingo lo podemos reestructurar, reacomodar para que sea utilizado como banner en alguna página web, ¿ya? En nuestro fanpage de Facebook ya lo tenemos, y así que por supuesto también los invitamos a ser parte de
nuestro fanpage en Facebook. Simplemente acá tienen que colocar me gusta, ya, y con eso instantáneamente ya forman parte de nuestra comunidad en Facebook, ya. Por supuesto también pueden hacerlo en Twitter y ya varios lo están haciendo en YouTube acá. Así que bueno, eso para comenzar. Ahora vamos a ver el tema que nos corresponde en este video tutorial. Lo que vamos a comenzar a ver en este video 16 se denomina procedimientos almacenados en MySQL, o los famosos SP o Stored Procedure. Yo la verdad en el inglés soy re malo, así que lo voy a decir en español, ¿ya? ¿Qué es un procedimiento almacenado? Yo acá coloqué unos cuantos slides para un poco explicar antes de ir a colocar manos en el código, ¿ya? Un procedimiento almacenado es un programa, ¿ya? Tal como lo dice acá la presentación, es un programa que se almacena físicamente en una tabla, es decir, es un programa que forma parte de la tabla, ¿ya? Que a su vez está alojado dentro del sistema de base de datos. Es decir, que cada uno de los procedimientos almacenados que nosotros generemos se van guardando en la base de datos. Hay procedimientos almacenados en los que interactúan varias tablas, así que simplemente estos quedan guardados en la base de datos y nosotros podemos acceder a ellos cuando los necesitemos. Ahora vamos a ver la sintaxis para crearlos de manera sencilla. Vamos a ver en próximos videos cómo generarles parámetros y todo eso. Y vamos a aprender a llamarlos desde PHP utilizando una extensión que tiene PHP para ello. Algo más que colocamos acá, que este programa está hecho con un lenguaje propio, es decir, con el lenguaje MySQL. En este caso, recuerden que no solamente MySQL nos permite generar procedimientos almacenados. Esto viene en realidad de otros gestores de base de datos más grandes, como Oracle, SQL Server. Tengo entendido que en Postgres también se puede hacer, ¿ya? Así que eso. Como dice acá, este programa está hecho con un lenguaje propio y está compilado, es decir que eso genera que su ejecución sea más rápida. Es decir, acá un poco también lo quise redactar, por lo que la velocidad de ejecución será muy rápida. Bien, principales ventajas de trabajar con procedimientos almacenados. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando en la medida que vamos leyendo, ¿ya? Primero que todo, el tema de la seguridad, que hoy en día es un tema que salta a la palestra, que está bastante de moda porque los hackers, perdón, están a la orden del día, ¿ya? Así que un poco acá respecto de la seguridad podemos decir que cuando llamamos a un procedimiento almacenado, este deberá realizar todas las comprobaciones pertinentes de seguridad, es decir, generará todos los filtros que nos proporciona MySQL para evitar quizás inyecciones de código, ataques de tipo, por ejemplo, XSS, que ya lo vamos a ver en el próximo bloque. Vamos a dedicarlo al tema de la seguridad. Vamos a aprender a protegernos de las inyecciones de código, pero para eso primero teníamos que ver esto, ¿ya? También dice acá que seleccionará la información lo más precisamente posible, ¿ya? Consiguiendo así enviar de vuelta la información justa y necesaria y que por la red corra el mínimo de información. Es decir, que el procedimiento almacenado, además de generar los filtros necesarios para evitar inyecciones, ya seleccionará la información de la manera más precisa que él pueda, ¿ya? Y nos enviará la información justa y necesaria. Es un poco lo que hacen las consultas normales, ¿ya? Así que no, tampoco es que mirarlo con una lectura que no tiene, buscarle la quinta pata al gato. Con esto simplemente es tan así como eso, funciona de la misma forma que lo hace una consulta, es decir, nosotros le pasamos condiciones, le pasamos parámetros y en base a esos parámetros el procedimiento almacenado se mueve. ¿Cuál es la diferencia que tiene con una consulta? Es que una consulta nosotros la generamos al vuelo, es decir, cada vez que la vamos a utilizar la vamos generando. En cambio, un procedimiento almacenado es como un script que está dentro del motor de base de datos al cual nosotros podemos hacer referencia cuando nosotros estimemos conveniente. Si lo asociamos un poco al lenguaje de programación, por ejemplo PHP, podríamos decir que es como una función o un método, ¿ya? Un método de una clase podría ser, en este caso la clase sería la base de datos, ¿ya? O la tabla puede ser, ¿verdad? Y sus métodos serían sus procedimientos almacenados. No olvidar que dentro de MySQL también podemos crear lo que son las llamadas funciones. También quizás veamos un poco de eso, pero creo que no sé si sea necesario, pero por ahí quizás también lo veamos, ¿ya? En cuanto a rendimiento, también es súper importante hacer un poco de hincapié en esto. El sistema gestor de base de datos, esto significa esta sigla que está acá, en este caso el MySQL, es capaz de trabajar más rápido con los datos que cualquier lenguaje del lado del servidor.
y llevará a cabo las tareas con más eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente cuando nosotros tenemos aplicaciones grandes, es decir, aplicaciones de sistemas grandes tipo ERP o CRM, ¿ya? Tenemos que contamos con un servidor de aplicaciones, es decir, el servidor que soporta todos los scripts PHP, pero además generalmente se tiene un servidor aparte que es el servidor de bases de datos, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en sistemas sencillos, por ejemplo, esto todo en una pura parte. En los hosting, por ejemplo, se estila que se haga eso. Se separa en un servidor la base de datos y en otro el servidor Apache que soporta todos los scripts PHP que nosotros vamos generando, ¿ya? Acá también pusimos que solo realizaremos una conexión al servidor y este ya es capaz de realizar todas las comprobaciones sin tener que volver a establecer una conexión. Esto es muy importante. Una vez leí, yo lo puse por acá, que cada conexión con la base de datos puede tardar hasta medio segundo. Imagínate en un ambiente de producción con muchas visitas cómo puede perjudicar esto a nuestra aplicación. Otra ventaja es la posibilidad de separar la carga del servidor, ya que si disponemos de un servidor de base de datos externo, estaremos descargando al servidor web de la carga de procedimientos de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un procedimiento almacenado, al ser un método o al ser una especie de función, quiero dejar bien en claro que no son funciones porque el concepto de función existe como tal dentro de MySQL, ¿ya? Pero podríamos asociarlo perfectamente, ¿ya? Al ser un método o una función, permite generar, por ejemplo, condiciones. Podemos hacer un if-else, ¿ya? Y esto nos abre un mundo de posibilidades. Ustedes saben, que el if y else es una de las instrucciones junto con los ciclos más utilizadas dentro de cualquier lenguaje de programación, sea lenguaje de escritorio, de base de datos, de web o lo que sea, lenguaje de programación en móviles, por ejemplo, lo que sea, siempre va a tener un if o un else por ahí o algún ciclo, un for, un while, y acá en general podemos hacer varias cosas, ¿eh? Los flujos los podemos trabajar con una función llamada when, por ejemplo, ya lo vamos a ver. Podemos hacer switch case, también podemos hacer varias cosas, ¿ya? Así que la verdad el tema de los procedimientos almacenados es algo que la verdad no hay que despreciar. Por ahí yo he tenido varios debates dentro del chat con gente que me dice que por qué yo no los uso, no los he enseñado antes, porque la verdad quería que ustedes aprendieran a que tienen que primero aprender a caminar y después, y ahora ya creo que ya aprendieron a gatear y ahora vamos recién a caminar, ¿ya? Porque al comenzar a trabajar con procedimientos almacenados hay que aprender también que esto no significa que nos vamos a mal acostumbrar. Ojo con eso, solamente los vamos a utilizar en aplicaciones grandes. Ahora, para temas pedagógicos, yo voy a generar un ejemplo, por supuesto con código, pero en general este tipo de situaciones las tenemos que trabajar para aplicaciones grandes, ¿ya? Bueno, al ser también una especie de método función, también entra una ventaja llamada reutilización, es decir que el procedimiento almacenado podrá ser invocado desde cualquier parte del programa y no tenemos que volver a armar, perdón por esto, no tenemos que volver a armar la consulta a la BD cada vez que queramos obtener sus datos. Bueno, básicamente esto es un poco lo que les estaba explicando recién, que los procedimientos almacenados son scripts que están alojados en la base de datos, por lo tanto podemos hacer referencia a ellos cuando nosotros queramos. Una vez también debatía con un alumno en el chat y él me decía que trabajar con procedimientos almacenados era más rápido que trabajar con, por ejemplo, con consultas normales. Y yo le decía que es relativo porque si lo asociamos esto a una especie de algo similar al, por ejemplo, el concepto estático que tenemos dentro de las clases, una especie de creación de métodos estáticos dentro de una clase. O sea, son métodos que tenemos ahí que los podemos utilizar en cualquier momento. Acá la relación es un poco similar, son scripts que, si bien es cierto, no se están ocupando, pero cuando cargas la base de datos por primera vez, el sistema tiene que ir a reconocer que tiene todos esos procedimientos almacenados, por lo tanto igual consume algunos recursos, ¿ya? Además, asociado a eso, lo que yo les decía al principio respecto de la seguridad, todos los filtros que el procedimiento almacenado va realizando cuando se ejecuta, imagínense, también eso va consumiendo recursos, así que no sé si será tan rápido como en fin, es cosa de, la verdad, probarlo. Pero hay distintas opiniones. La gente de MySQL dice que en general la velocidad en cuanto a tiempos de respuesta es la misma.
una pequeña milésima, quizás un poco más rápido el procedimiento almacenado, pero la diferencia no es tanta, ¿ya? Un poco a nivel de desventajas, de hecho un poco lo que estábamos hablando recién, podríamos decir que el programa se guarda en la base de datos. Por lo tanto, si se corrompe o perdemos la información, también perdemos nuestros procedimientos. Es decir, que si borramos la base de datos, perdemos nuestros procedimientos. Aunque por supuesto, tal como les coloqué acá también, esto es fácilmente subsanable llevando a cabo una buena política de respaldos de la base de datos. También implica, por ejemplo, el hecho de tener que aprender un nuevo lenguaje. Esto es siempre, bueno, me equivoqué acá, debería haber puesto engorroso. Sobre todo si no tienes tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener que aprender algunas sintaxis nuevas, como el create procedure o quizás el if else, como se trabaja dentro de MySQL. Para los usuarios de Visual Basic va a ser el cielo, porque la verdad está bien basado en lo que es Visual Basic. Hay varias instrucciones que son similares, como por lo que me está dando cuenta ahora. También, por lo tanto, es recomendable usar procedimientos almacenados siempre que se vaya a hacer una aplicación grande, ya que nos facilitará la tarea bastante y nuestra aplicación será más rápida. Disculpen la mala lectura, los tiempos de pausa y eso. Un poco la sintaxis con la que vamos a trabajar para crear nuestros procedimientos almacenados es esta. Vamos a usar la palabra reservada create procedure, ¿ya? Vamos a colocar el nombre de nuestro procedimiento, vamos a colocar el o los parámetros, vamos a ver que estos mismos los tenemos que indicar el tipo de dato también, y acá las instrucciones. Hay gente que usa la palabra reservada begin y end, pero como estuve averiguando ahora me funciona igual sin hacerlo, así que creo que no es necesario. Quiero averiguar más a ver si eso depende de la versión del MySQL o no, para no meterme en problemas y enseñarles algo que después no les vaya a funcionar. Pero por lo menos la manera que les voy a mostrar ahora a mí me funcionó perfectamente y no tuve ningún tipo de problema, ¿ya? También es importante que vamos a tener que trabajar con la librería o con la extensión, digámoslo de alguna forma, de PHP que se llama MySQLi, es decir, una extensión que está dentro del PHP ini, una librería que nos permite leer esta extensión de MySQL, ¿ya? ¿Para qué? Pues vamos a tener que cambiar un poco nuestra forma de llamar al código, ¿ya? Para utilizar este tipo de programación. ¿Qué es MySQLi? Es una extensión de MySQL que funciona con programación orientada a objetos, tiene sus propios métodos, ¿ya? Y ahí los vamos a ir llamando. Bien, algo bastante interesante. La verdad la sintaxis es muy parecida a lo que nosotros veníamos haciendo ahora, así que no nos va a cambiar para nada nuestra forma en la que ya hemos aprendido, pero sí es importante tener en cuenta que, por ejemplo, no todos los hostings nos permiten trabajar con MySQLi, ¿ya? Es algo que tenemos que tener presente. ¿Ya? Muchos tenemos nuestros hostings comprados ya y no necesariamente todos soportan lo que es el uso de el MySQLi. Quizás sea por recursos, porque no han actualizado su MySQL o su misma versión de PHP, en fin. Puedes estar todo el día enumerando las razones, pero de a poco lo van haciendo porque se van dando cuenta que MySQL está evolucionando. Antes de ir al código, decir que para los que aún se mantienen incrédulos respecto del futuro de MySQL, dicen que no quieren aprender porque MySQL va a salir del mercado y ya están aprendiendo otros motores. Primero que todo decir que el aprender a trabajar con otros motores de base de datos como Postgre o Firebird creo que se llama el otro, que está tomando bastante fuerza, es súper válido saber otros motores. Sin embargo, en mi opinión, y muy humilde la verdad, es difícil que suceda algo con MySQL, es decir, que deje de ser gratis, puesto que hay muchas herramientas open source que están soportando flujos de dinero bastante grandes en empresas. Entonces va a ser un lío bastante grande si es que a Sun se le ocurre, o Oracle en realidad, porque Oracle fue la empresa que compró Sun, que era a su vez quien había comprado MySQL, y de ahí viene el rumor de que se dice que MySQL va a dejar de ser gratis, pero en mi opinión y por la experiencia que yo tengo, por lo que yo he leído, la verdad no creo que eso llegue a suceder. Bien, sin más preámbulos ahora entonces nos vamos a colocar manos en el código. Vamos a cerrar la presentación, vamos a decirle que sí porque se las voy a adjuntar en el archivo del video. Ya, aquí yo tengo preparado mi archivo con el que voy a trabajar, ya, y bueno, tengo muestra un poco para apoyarme. Lo primero que tenemos que hacer es ir a en este caso la mayoría estamos trabajando en Windows,
para los de Ubuntu vamos a buscar alguna forma de hacerlo, ¿eh? Yo trabajo con AppServer. Yo sé que muchos de ustedes van a trabajar con Champ o WAMP o alguno de los sistemas similares. Bien, en este caso todos trabajan de la misma forma, en el sentido de que crean una carpeta llamada PHP dentro de su directorio principal. En general lo instalan dentro de mi PC, unidad C. En este caso, como yo trabajo con AppServer, está dentro de la carpeta AppServer. Aquí está mi PHP. Voy a buscar mi PHP ini. Acá lo tengo. ¿Dónde está? Este es PHP ini. Bien. Si este creo que era porque... sí, no me recuerdo cuál era. Bueno, acá yo lo respaldé un poco para no tener problemas. Van a encontrar un archivo llamado PHP ini recommended. ¿Ya? Ese es el que van a usar. En este caso, entonces, vamos a abrir acá. Yo ya le cambié un poco. Claro que este es. Ustedes simplemente le borran el recommend al lado. Van a encontrar un archivo llamado php.ini -recommended. Ustedes le borran el -recommended y se van a quedar con este archivo que yo acabo de abrir, que es el php.ini. Al abrirlo van a ir a buscar y van a buscar esto que tenemos acá. Un momento que cometí un error. Vamos a abrirlo de nuevo. En general se les va a abrir con el bloc de notas. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a buscar una librería llamada php-mysqli.dll. Es una DLL. Vamos a buscarla. Acá la tenemos. Se fijan que acá están todas las librerías que podemos ir habilitando y deshabilitando dentro de nuestro PHP, ya, las extensiones. Y en este caso vamos a buscar entonces MySQLi. Acá la tenemos y le vamos a quitar el punto y coma de adelante. Con eso es todo. Guardamos. Aquí puede ser control G, pero también archivo guardar. Ya, cerramos y ya tenemos activada nuestra MySQLi. Ya. Esto si lo estamos trabajando en local. Les recuerdo que en un hosting tenemos que ponernos en contacto con nuestro proveedor de hosting. Simplemente primero les recomiendo que hagan una prueba a ver si les funciona. Si ven que no les funciona, pónganse en contacto con el soporte de su proveedor de hosting y ahí hagan las consultas respectivas. Pero primero, por supuesto, prueben. ¿Ya? En este caso vamos a ocupar, yo voy a usar el MySQL Front, ¿ya? Porque este me muestra los procedimientos almacenados. La versión de phpMyAdmin que tengo no me los muestra, así que por ahora vamos a trabajar con esta, que es el MySQL Front. A todos yo se los di, ¿ya? Y quien no lo tenga, bueno, aquí yo les voy a dar un link para que lo descarguen. Es un link desde mi página, así que esto más o menos es así: http://descargas.cesarcancino.net/mysql front.rar. Creo que es así. Veamos, no era así, entonces es con una línea arriba. Ahí está. Este es el archivo, ahí está el link, guárdenlo, cópienlo. MySQL-normal front.rar. Descargas.cesarcancino.net. Se descarga la misma versión que yo estoy utilizando. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es ver cómo funciona el tema de los procedimientos almacenados. Ya vamos a crear create table. Vamos a crear una base de datos, perdón, create database. Podríamos colocarle trabajo SP. Bien, create database, seleccionamos y la creamos. Listo. Ahora nos metemos dentro de esta base de datos. Esto nosotros ya lo sabemos hacer. Use trabajo SP. Ejecutamos, estamos dentro. Si hacemos un show tables, por ejemplo, trabajo SP, nos dio un error. Es porque desde el show table se coloca sin. Bueno, como ya nunca uso estas cosas, ya se me olvida la forma de trabajar.
Bien, show tables, no tenemos ninguna. Entonces ahora, bueno, acá lo tenemos ya, trabajo SP está seleccionado, y ahora lo que hacemos es crear un par de tablas. En este caso vamos a crear dos tablas. Create table ninos, es decir, niños, ¿ya? Vamos a colocarle unos cuantos registros. Vamos a colocarle, por ejemplo, un ID nino, ¿ya? De tipo entero, not null. No nos preocupemos ahora por el cotejamiento, ¿bien? Not null, auto increment primary key. Bien, vamos a darle un nombre al niño, un nombre, ¿ya? En este caso va a ser un nombre de tipo varchar de unos 100 caracteres, ¿verdad? Y una edad que también va a ser un campo de tipo varchar, digamos de unos 10 caracteres. Creamos nuestra tabla, perfecto. Vamos a crear otra llamada adultos. Vamos a colocarla acá también ID adulto, y va a ser una tabla exactamente igual a la tabla niños. Si ahora ejecutamos el show tables, ahora sí tenemos nuestras dos tablas creadas. ¿Cuál es la idea de tener estas dos tablas con nuestra misma estructura? ¿Ya? Es ir creando unos cuantos procedimientos almacenados para manejar ciertas cosas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos entonces a crear nuestro primer procedimiento almacenado para hacer... primero vamos a insertarle un par de registros. Vamos a hacer un insert into, por ejemplo en la tabla ninos. Vamos a colocar el values y los paréntesis necesarios, ¿verdad? Vamos a colocar un null al principio, la edad y el nombre. En este caso, por ejemplo, César Cancino, y la edad 30 años, que es mi edad. Bien, vamos a ejecutar la consulta. Listo. Vamos a ingresar otro registro, por ejemplo Rosa Salazar, le vamos a poner 29 años a Rosa. Perfecto, tenemos creado los registros. Todo esto ya lo sabemos hacer nosotros, así que no tengo ni que pararme a explicarlo, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos creado. Vamos a hacer un select asterisco from ninos. Si ejecutamos esto, MySQL nos deberá mostrar los registros que creamos en la tabla ninos. Todo bien hasta acá, ¿verdad? Bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense de hecho que tenemos acá que el MySQL Front en la parte izquierda nos va mostrando un listado de todas las tablas que tenemos. Bueno, yo he creado varias en realidad, y nos va mostrando las bases de datos y las tablas dentro de cada una de las bases de datos. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ejecutar la palabra reservada create procedure. La verdad no sé, no tengo idea cómo se pronuncia en inglés, así que para mí va a ser un create procedure o un create procedure, no sé cómo se pronunciará. Create procedure, ya. Vamos a darle un nombre a nuestro procedimiento almacenado, en este caso listar ninos, por ejemplo. Vamos a abrir y cerrar paréntesis, y acá está lo que yo les decía. Hay gente que coloca el begin y el end. La verdad no, a veces funciona y a veces no. Entonces yo en general lo que hago es no usar eso y simplemente colocar las instrucciones acá abajo. Lo voy a hacer, vamos a saltarnos un espacio para ver que yo lo hago. No, a ver, lo vamos a hacer sin el begin en, a ver si no funciona. Usamos el create procedure, colocamos el nombre, colocamos los paréntesis. Los paréntesis son muy importantes, puesto que dentro de ellos van a ir eventualmente los parámetros que nosotros queramos pasarle a nuestro procedimiento almacenado. Ya vamos a hablar de eso, porque hay varios tipos de parámetros. Son básicamente dos, que son los parámetros de entrada y los parámetros de salida de un procedimiento almacenado, ¿ya? Pero por ahora vamos a aprender primero a crearlos. Entonces ya tenemos creado nuestro procedimiento, ahora tenemos que darle las instrucciones. Como veíamos en la presentación PowerPoint, lo que hacíamos es un create procedure, el nombre, los paréntesis, y sin nada más colocamos las instrucciones. En este caso, select asterisco from ninos, por ejemplo, punto y coma. Veamos si nos funciona con el begin. A ver, begin end al final,
fíjense, el cuerpo y el fin del cuerpo. Veamos, lo ejecutamos, no funcionó, ¿eh? Aleluya. Vamos a borrar esto de acá. Ya tenemos nuestro procedimiento almacenado creado. Entonces, fíjense lo que hace nuestro procedimiento almacenado. Simplemente lo que hace es listar todos los registros que hay en la tabla Ninos, es decir, la misma consulta que teníamos acá arriba. Fíjense ahora que ya tenemos creado y adjuntado acá. Fíjense que dice trabajo-sp. Están las dos tablas que tenemos y además está el procedimiento almacenado que acabamos de crear. Si nosotros presionamos, fíjense que acá está la sintaxis por si lo queremos editar y hacerle cualquier tipo de cosa. ¿Ya? Bien, hasta ahí, ningún problema. Vamos al editor de nuevo. Y ahora, para llamar a un procedimiento almacenado, vamos a utilizar la palabra reservada cal, y al lado de esta palabra reservada vamos a colocar el nombre de nuestro procedimiento almacenado. En este caso, listar ninos. Paréntesis, paréntesis, no tiene ningún parámetro, y punto y coma. Con la palabra reservada cal nosotros llamamos a cualquier procedimiento almacenado que tengamos dentro de nuestra base de datos. Entonces, si nosotros ejecutamos esa instrucción, fíjense, nos mostró todos los registros de la tabla Ninos. Interesante, ¿verdad? Bien, ya acabamos de aprender a generar un procedimiento almacenado. Pido disculpas por lo del Beijing y lo del end, es que de verdad funciona sin hacerlo, pero bueno. Entonces, si recapitulamos un poco, ya tenemos que dar nuestra base de datos, tenemos que dar nuestras tablas, le insertamos unos cuantos registros, vimos qué es un procedimiento almacenado y ahora vamos a ir profundizando un poco más, vamos a ir creándole un poco más de complejidad a nuestro procedimiento almacenado, porque este que hicimos en realidad es súper sencillo, es un simple cell que no tiene mayor ciencia, pero vamos a ver que podemos hacer muchas cosas más. Vamos a crear otro procedimiento almacenado, create procedure. Yo estuve leyendo que hay patrones, hay patrones que usan camel case, como les decía, para lo mismo que se usa para darle nombre a las clases. En este caso creo que el patrón acá era la primera letra con minúscula, se coloca un nombre, por ejemplo cualquier cosa, y si tiene otra palabra empieza con mayúscula. Por ejemplo, introducir persona, por ejemplo, introducir persona. Así se va a llamar nuestro procedimiento almacenado. Y fíjense que acá utilizamos un camel case, es decir, bueno, todo con minúscula al principio, pero de la segunda palabra adelante todas comienzan con una mayúscula. Me estuve fijando que todo el mundo lo hace así, así que me imagino que tiene que ser alguna especie de parámetro. Pero también, como lo ven acá, yo perfectamente creé a la César Cancino, es decir, los creé con un guión bajo sin ningún tipo de patrón o de estándar, y la verdad me funcionó sin ningún problema. Así que, como yo soy porfiado, simplemente le vamos a llamar introducir persona. Bien, en realidad tiene que ser acá introducir persona. Lo mismo, vamos a generar los paréntesis, vamos a generar el Beijing, en realidad creo que por acá me están soplando que es Beijing, ya, y el end. En este caso este procedimiento almacenado va a recibir parámetros, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este procedimiento almacenado? La idea es la siguiente, es algo que debiéramos manejar nosotros con PHP según lo que nosotros sabemos hasta el momento. Es decir que con PHP, por ejemplo, nosotros podemos preguntar, fíjense que la tabla ninos, tanto como la tabla adultos, tienen tres parámetros. Bueno, el primero es simplemente un ID, ¿verdad? Pero el segundo parámetro es el nombre y el tercero es la edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar de que si la edad del registro ingresado es menor que 18, significa que estamos en presencia de un niño, por lo tanto el insert lo vamos a hacer en la tabla niños. Y si la edad que me ingresan como parámetro en el procedimiento almacenado es mayor, vamos a ingresarlo dentro de la tabla adultos. Esto habitualmente nosotros lo manejaríamos dentro de PHP con un if y else, ¿verdad? O por ahí con un switch case, y haríamos dos consultas, ¿verdad? Pero lo filtraríamos con un paso más, es decir, tendríamos que ir a hacer una consulta a la base de datos, haríamos también una consulta dentro del PHP, por lo tanto en teoría gastaríamos más recursos, y en realidad es cierto, ¿eh? Reitero lo que dije cuando estábamos viendo los slides del PowerPoint.
Si es una aplicación grande, perfecto, pero cuando son aplicaciones chicas, yo prefiero hacer esas validaciones en el PHP, ¿ya? Pero bueno, estamos con los procedimientos almacenados. Les decía que hay parámetros de entrada y de salida. Los de entrada, ya posteriormente vamos a ver los de salida, pero por ahora nos quedamos con los de entrada. Van a comenzar con la palabra reservada in, luego el nombre de el parámetro, en este caso, por ejemplo, nombre, ¿ya? Y el tipo de dato, en este caso un varchar 100, que es lo que le colocamos al nombre, ¿ya? Coma, y todos los parámetros separados por coma. Fíjense que acá coloqué coma, voy a colocar el segundo parámetro. Entonces, lo mismo, un parámetro de entrada, in, vamos a colocarlo acá, in, y en este caso, la edad, que sería un dato de tipo entero. En realidad también podría ser un dato varchar, ¿eh? Porque la verdad lo colocamos varchar en la base de datos, así que preferimos no tener algún tipo de problema, ¿ya? Pero en realidad es relativo, depende cómo hayan creado ustedes la tabla. ¿Cuál es la diferencia entre que los datos sean de entrada y de salida? Los datos de entrada quiere decir que solamente se van a poder ocupar dentro del procedimiento almacenado, pero no nos van a servir para mostrar o tener alguna salida de datos. Es decir, si hacemos un select utilizando datos de entrada, vamos quizás a tener algún tipo de problema. Así que ojo con eso. En general yo utilizo puros datos de entrada, ¿no? O por ahí la creación de variables, que también lo vamos a ver por ahí más adelante. Pero en general esta es la forma estándar que se utiliza. También estuve leyendo, no sé si funcionará. Bueno, ustedes saben que yo voy aprendiendo en la medida que voy haciendo los videos. Que si yo le quito esto acá, el MySQL entiende por defecto que son datos de entrada. Vamos a ver si nos funciona, y si no, bueno, le colocamos el in o el out. En este caso sería un in porque son datos de entrada, porque vamos a hacer un par de insert. Bien, entonces tenemos nuestro procedimiento almacenado creado, ya, sin ningún problema. Vamos a ver acá las opciones que tiene esto. No tiene un proveedor de código como tiene el SQL Server. Bueno, en fin, entonces ya tenemos el create procedure, tenemos el nombre de nuestro procedimiento, le acabamos de pasar dos parámetros. Ojo, pendiente acá, si es que hay que pasarle el in, ya, vamos a probarlo sin hacerlo, entendiendo que por defecto él asume que son datos de entrada, ¿ya? Y recuerden el nombre del parámetro y su tipo de dato, en este caso el nombre y la edad. Entonces, ahora dentro del billing, es decir, dentro del cuerpo, lo que vamos a hacer es generar una pequeña condición. Vamos a hacer un if, fíjense, si edad, es decir, si el parámetro edad que tenemos acá es menor que 18, entonces va a suceder algo, cualquier cosa. Y ese cualquier cosa ya lo vamos a definir. Else, cualquier cosa acá, tal como lo hacemos en PHP. ¿Se fijan? If, else. Entonces acá, es decir, si la edad, vayan dándose cuenta de la potencialidad y de la enorme potencialidad que nos da ya el tener un if dentro de una consulta SQL. Fíjense la cantidad de filtros y validaciones y todo lo determinado de iones que podemos hacer, ¿ya? Así que estoy seguro de que hay muchos de ustedes que están muy emocionados, porque estoy seguro de que esto les abrió la mente y les abrió las ideas y muchas cosas. Así que tómenlo tal como está. Es una gran herramienta que nos permite, como ustedes ven, ahorrarnos mucho código y muchas instrucciones. Así que ojo con eso. Por ahí los limitantes son que dentro de el MySQL tenemos que tener una versión superior. Sorry por no decir esto, pero debemos tener una versión superior al MySQL 5. Es decir, tiene que ser, y de hecho tiene que ser MySQL, acá se las voy a anotar, se las voy a anotar acá al principio. Tiene que ser, creo que los comentarios se colocaban así acá, ya ni recuerdo yo. Exacto, tiene que ser MySQL 5.0.5 en adelante, creo que así es. ¿Ya? Pero en general ya todo el mundo instalando WAMP, App Server o Champ Server, en general ya tienen instalada esta versión, y si no, bueno, es muy sencillo actualizar. ¿Ya? Así que tenemos todo necesario. Entonces ahora hicimos la gran magia de colocar un if, pero ahora
la pregunta es cuáles van a ser las instrucciones, porque tienen que ser instrucciones de MySQL. Entonces la idea es que si la edad que ingresan dentro del procedimiento almacenado es mayor que 18, entonces vamos a hacer un insert into en la tabla ninos, ¿ya? Values, y acá vamos a colocar los valores. En este caso el primer dato es null, el segundo es el nombre y el tercero, bueno, el primero es el nombre y luego la edad, coma. Luego esta misma instrucción la podemos copiar acá abajo en el else, es decir, si la edad es menor que 18, entonces el insert lo hago en la tabla ninos, si no, lo hago en la tabla adultos. Probémoslo, crucemos los dedos, porque la verdad no sé si lo estoy haciendo bien. Por ahí nos puede dar error por lo que les decía del dato que le indica si es dato de entrada o de salida. ¿Ya? Vamos a probarlo. Vamos a tomar todo el código de nuestro procedimiento almacenado, encomendémonos a todos nuestros santos y nos dio error. Nos dio error y yo creo que el error está acá. Vamos a colocar el int. Veamos ahora con el int, a ver si no funciona. No nos funciona. Vamos entonces a ir viendo los errores que eventualmente podamos tener. Yo creo que tenemos que cerrar el if acá, en if, creo que es así. Veamos. Ahí sí, ahí se creó el procedimiento almacenado. ¿Cuál era el problema que teníamos? Que estábamos usando un if, ¿verdad? Aquí tenemos el else, y siempre cuando utilicemos un if tenemos que usar un end-if, es obvio. Como en PHP, recuerden que en PHP usamos llave de entrada y de salida. Bueno, también les decía al principio que los que son amigos de Visual Basic se van a sentir muy cómodos acá, puesto que esto es bien parecido a lo que hace Visual Basic. De hecho la sentencia send yo la vi la primera vez en Visual Basic. Saben que yo no lo manejo mucho, pero me lo enseñaron por ahí, aprendí las cosas básicas. Yo manejo más ASP o un poco de .NET, entonces ahí manejé este tipo de instrucciones. Entonces, fíjense la potencialidad, ya tenemos nuestro procedimiento almacenado creado, ¿ya? Si lo tabulamos un poco, vamos a ir explicando de mejor forma lo que fuimos haciendo. Fíjense que tenemos el begin, el end del cuerpo, tenemos las condiciones, vamos a colocar más adelante. ¿Se fijan? Acá tenemos ya todo lo necesario. Tenemos nuestro procedimiento almacenado creado con su cuerpo, su condición y todo lo necesario. Entonces ahora simplemente lo vamos a llamar. Vamos a, por ejemplo, llamar cal. Vamos a tomar el mismo nombre, ¿verdad? Lo vamos a copiar. Acá vamos a pasarle los parámetros. En este caso el primer parámetro es el nombre, por ejemplo Jesús Martínez, y la edad, en este caso es un campo de tipo varchar, por lo tanto tiene que ir entre comillas simple, ya, así que vamos a colocarle 24 años. Bueno, al tener el error ahí, la verdad no pudimos probar si es que no funcionaba acá el in, pero bueno, pruébenlo ustedes. Entonces llamamos a nuestro procedimiento almacenado, vamos a ver, ejecutamos y ups, tenemos otro error. Vamos a ver cuál es el error que tenemos ahora. Introducir persona, cal, y vamos a ver cuál es el error que tenemos acá. Quizás estas comillas nos estén dando problemas en la edad. Veamos. Exactamente, eran las comillas en el número que estábamos ingresando. Bien, ahora se ingresó el registro y si la condición es cierta, ¿verdad? Si la condición dice que si es mayor que, es decir, fíjense acá, si es menor que 18 se ingresa a la tabla niños, si no, se ingresa a la tabla adultos. Este registro se debiera haber ingresado en esa tabla. Vamos a hacer un cal, vamos a hacer un create procedure, que es igual al que tenemos acá arriba. De hecho lo podemos copiar y pegar, ¿eh? Vamos a copiar acá, pero en este caso en lugar de listar niños sería listar adultos, y
la tabla a la que llama sería adultos. Vamos a crearlo. Listo, ya tenemos nuestro procedimiento, fíjense, listar adultos y listar niños. Entonces, aquí al lado del cal vamos a colocar listar adultos y vamos a ejecutar este procedimiento almacenado. Nos debiera mostrar un registro, que es el que acabamos de insertar. Nos dio un problema. Veamos cuál es. Listar adultos. Si tenemos listar niños acá, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Ahí sí funciona. Cal listar adultos, lo tomamos y lo ejecutamos. Cal listar niños, ahí está, fíjense los registros, y en cal listar adultos tenemos el registro que acabamos de insertar. Vamos a colocar este llamado lo vamos a ejecutar de nuevo. En este caso vamos a ingresar otro registro, por ejemplo Pedro Mardones. Vamos a colocarle 31 años a Pedro Mardones y vamos a ejecutar el procedimiento almacenado. Listo, ningún problema. Si ahora ejecutamos nuevamente el procedimiento listar adultos, ahí tenemos los dos registros insertados. Todo perfecto, todo bien, todo happy, como dirían por ahí. Ya estamos en condiciones entonces de crear nuestros propios procedimientos almacenados, de pasarle parámetros, de ir utilizándolos. Pero estoy seguro que todo el mundo se está haciendo la pregunta de que, bien César, bonito, todo perfecto, pero ¿cómo los llamo desde PHP? Más de alguno ya de hecho tiene que haberse aventurado a hacer un MySQL query por ahí y le tiene que haber aparecido un warning, ¿verdad? Y si no, bueno, paren el video y traten de hacerlo. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que para poder nosotros llamar procedimientos almacenados, y esto es por ahora, por ahí más adelante creo que MySQL va a solucionarnos ese problema. Pero por ahora, para poder nosotros llamar a procedimientos almacenados desde PHP, yo he visto gente que lo hace con MySQL query, pero a mí no me ha podido resultar. Entonces la mejor forma que encontré es lo que les decía al final en el último slide de la presentación PowerPoint. Vamos a utilizar la librería o la extensión, llamémoslo de alguna forma, MySQLi o MySQL, por ahí como nuestro amigo Edgardo Álvarez de Colombia me lo dijo una vez. Entonces yo ya tengo preparado mi archivo acá para poder acceder a nuestro MySQLi y a nuestra tabla, en este caso llamada trabajo-sp. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir una llave. Fíjense que el archivo se llama index y acá ya lo estamos llamando, por si acaso, para quien se perdió en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es ir generando nuestro código. Como ya nosotros desde el PHP ini habilitamos nuestra librería, la librería MySQLi, ya le quitamos los puntos y comas de adelante, la podemos usar. Entonces vamos a comenzar a utilizar sus funciones. Lo primero que vamos a hacer es esto. Bueno, acá yo lo tengo más o menos escrito. Vamos a crear una variable, se puede llamar de cualquier forma. Vamos a crear una nueva instancia de la clase MySQLi. Fíjense que se trabaja como una clase con la palabra reservada new. Por eso es importante ver primero, por ahí para los que me apuraban con el tema de los procedimientos almacenados y eso, yo les decía que se esperaran porque teníamos que primero aprender a crear clases, a instanciarlas y a practicar un poco. Entonces ahora que ya lo hicimos, ya estamos en condiciones de aprender y ver que este tipo de cosas son bastante sencillas manejarlas. Entonces instanciamos la clase MySQLi, le pasamos, fíjense que esta clase recibe tres parámetros. Imagino yo que tiene que tener algún constructor que instancia tres atributos dentro. Bueno, eso es netamente meterse a la librería, pero en sí me pide tres parámetros que son los mismos que yo le paso al MySQL Connect. Así que se dan cuenta que es bastante similar. En este caso le paso el servidor. Ya expliqué en el video tutorial anterior que acá no siempre se coloca localhost, en este caso el usuario y el password que tenemos conectado a nuestra base de datos. Como yo estoy en local, estoy usando el root y el 12345 6. ¿Ya?
Lo segundo que vamos a hacer es copiar este código que tenemos acá y vamos a reemplazar este parámetro que tenemos acá, trabajo-sp, que es el nombre de la tabla. Fíjense, ahora creamos una instancia de la clase, es decir, ya usamos el objeto MySQLi, ¿verdad? Fíjense que usamos el puntero y llamamos a uno de sus métodos, en este caso al método para seleccionar la base de datos. Podría ser el equivalente al MySQL selectDB, hasta ahora nada nuevo. Luego creamos una variable llamada, se puede llamar de cualquier forma la variable, por supuesto, nuevamente la clase y otro de sus métodos, en este caso un método para listar. Recuerden, usamos la palabra reservada cal. Tiene algunos datos porque yo primero hice unas pruebas, que de hecho las tengo acá en mi archivo muestra.php. Muestras para efectivamente probar que el código me iba a funcionar mientras hacía el video, ¿ya? Entonces ahora fíjense que la consulta SQL que vamos a pasar la vamos a hacer a través del método de la clase MySQLi, el método llamado query. En este caso la consulta SQL simplemente va a ser un cal listar adultos. ¿Se fijan? Nada nuevo. Que si vamos a nuestro MySQL front es la misma que tenemos acá. El mismo procedimiento que creamos acá. Bien, entonces con esto ahora simplemente tenemos que hacer el código necesario para mostrar los datos en pantalla. Lo vamos a pegar acá y listo. Fíjense, lo que hacemos es un while, ¿verdad? Creamos una variable, por ejemplo puede ser la misma variable reg que creamos siempre, asociada a la variable que tiene la consulta, ¿verdad? Usamos el método llamado fetchObject, ¿ya? Que lo que hace es traerme todo como un objeto, ¿verdad? Y queda asociado dentro de la variable reg, en este caso sería entonces acá echo reg. ¿Cuál es la mecánica? La mecánica es bastante parecida al MySQL fetchObject o MySQL fetch assoc, ¿no? Me devuelve, o el MySQL fetchArray, me devuelve como un arreglo el tema. Entonces esto es simplemente copiar y pegar acá. Fíjense que esta es la variable que tiene la consulta datos, utiliza un parámetro, ¿ya? Y luego vamos imprimiendo los datos en pantalla. En este caso, por ejemplo, vamos a imprimir el fíjense acá creo que necesitamos explicación. Vamos a hacer un echo, vamos a hacer un echo a la variable reg, que toma el valor del fetchObject, ¿verdad? Y luego acá se coloca el nombre del campo al que estamos haciendo referencia. En este caso los campos que tenemos, si ejecutamos el procedimiento acá, tenemos el campo nombre y edad. Entonces vamos a anotar los nombres y luego vamos a hacer un echo con un salto en línea. Vamos a probar todo esto, estoy seguro que ya muchos de ustedes lo probaron, y acá tenemos ya todo solucionado. Tenemos entonces que me muestra los datos del procedimiento almacenado llamado listar adultos. Si le decimos, por ejemplo, que nos muestre el listar niños, bueno, recuerden que la ñ no es recomendable usarla, listar niños nos va a mostrar en este caso los registros de la tabla niños. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Podríamos probar varias cosas. Podríamos probar, por ejemplo, que nos ejecutara antes. Vamos a hacer ya una prueba, por ejemplo. Vamos a crear una variable llamada res. Vamos a colocarla aquí como escondida. Vamos a colocarle un comentario mejor y vamos a decir prueba de insertar. Es decir, vamos a ocupar el método introduce persona. Vamos a crear una variable llamada res que va a ser igual a la instancia MySQLi query, ¿verdad? Y vamos a llamar a cal, estoy acostumbrado a poner la palabra reservada class, y vamos a llamar a este procedimiento almacenado, introducir persona, que recibe dos parámetros, nombre y la edad. Por ejemplo, Marcelo Salas, gran jugador del fútbol chileno, y le vamos a decir que Marcelo Salas tiene unos 35 años. Por lo tanto, se debiera ingresar dentro de la tabla adultos, así que vamos a llamar enseguida al procedimiento almacenado llamado listar adultos.
Veamos si se ejecutan estos dos procedimientos. Es simplemente una prueba, ¿eh? Por ahí nos puede dar algún error. Veamos, probemos. Actualizamos y efectivamente me lo ingresó. Fíjense ahora que si yo actualizo, me lo ingresa de nuevo repetido. Así que como tarea, ya para ya parar el video, a esta condición van a hacer otro procedimiento almacenado distinto, ya, para validar que la persona que se va a ingresar no existe dentro de la tabla persona. ¿Ya? Vean ustedes qué les conviene más, si hacer una consulta PHP acá sencilla, ya, que también pueden perfectamente colocar acá un select, ¿eh? Si ustedes colocan un select, un insert acá directamente les va a funcionar. Así que tienen que hacer una validación para que los datos que se colocan dentro del procedimiento almacenado no se ingresen en el caso que ya existan en la base de datos. ¿Ya? Por ahí podría ser colocar otra condición acá al lado, sería lo más fácil, ¿eh? Sería lo más sencillo, colocar otro if antes. ¿Se fijan? Así que ahí hay una tarea que tienen para poder ir trabajando. ¿Ya? Creo que ya el video se ha vuelto un poco largo, un poco extenso todo lo que vimos. Vimos, si hacemos una recapitulación, vimos cómo crear procedimientos almacenados, vimos el marco teórico de qué consisten, cómo funcionan, ¿ya? Así que ahora ya estamos en condiciones de crear nuestras propias aplicaciones con procedimientos almacenados. Nos falta ver algunas cosas, por ejemplo el tema de los datos de salida. Ya vamos a crear algún procedimiento almacenado para poder hacer un update, hacer un like, hacer un count, ya, pero eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando, ya. Por ahora creo que nos vamos a quedar con esto y nada más que decir que fue una gran aventura aprender el tema de los procedimientos almacenados. También yo no sabía ocupar esto del MySQLi, así que ahí lo tenemos, funcional completamente. Por ahí recuerden que lo vaya a probar en un hosting remoto, le va a dar error si es que no está habilitada la extensión MySQLi, ¿ya? Así que eso sería por ahora. Como siempre los invito a visitar mi sitio web www.cesarcancino.com, ¿ya? Aquí lo tenemos y por supuesto cualquier consulta hacerla a través del chat o a través del foro que tenemos habilitado para eso. Hasta aquí entonces todo lo relacionado con esto. Nos vemos en un próximo video tutorial y muchas gracias como siempre por seguir mi humilde trabajo. Ese sonido fue, alguien está hablando acá en el chat. Bueno, perfecto. Entonces eso sería. Gracias.